Y asesorar técnicamente, ¿sí? Disculpe. A ver, orientar nos señala y asesorar técnicamente en dichas materias, todo ello de conformidad con el convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, la OIT. Entonces, mire, está reglamentado no solamente acá en el Perú, sino, digamos, en un organismo internacional. Como ya es conocido, la OIT se encarga, pues, de ver que todas la parte laboral en un país sea, pues, de acuerdo, transparente con los trabajadores, ¿no? Se refiere, pues, a las empresas que deben actuar bajo las normas que regula en un país el aspecto laboral. Y acá, pues, en el aspecto laboral, como ya le hice mención, hay varias normas que regulan justamente la parte laboral de los trabajadores y también de las empresas. Miren, vamos a hacer mención con respecto a las modalidades de actuaciones de la inspección del trabajo. Si bien es cierto, nuestro ordenamiento reconoce dos modalidades de actuaciones. Por un lado, tenemos nosotros las acciones de investigación. ¿Quiénes se encargan en esta parte o quiénes actúan en esta investigación? En primer lugar, vamos a hacer mención que esto se va a desarrollar mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado, es decir, la empresa, ante el inspector actuante para aportar documentación y o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obre en el sector público. Eso quiere decir que esta actuación, justamente digamos, el Ministerio de Trabajo, por intermedio de SUNAFIL, va, pues, a las empresas a hacer visitas y lógicamente tiene que dejarle un documento para requerir algunas, digamos, requerir alguna documentación para efecto de que ellos puedan realizar su trabajo de campo. Yo no puedo ir a una empresa y decir, quiero solicitar estos documentos. Se la tiene que pedir por escrito, salvo que vea una operación que sea, pues, de manera sorpresiva, que también la norma le regula a que los señores inspectores laborales acudan a las empresas a hacer este tipo de, digamos, de trabajo de manera sorpresiva. Ahí sí no avisan, ¿no? Pero hay momentos en el cual, digamos, los inspectores laborales, cuando quieren hacer ya una inspección muy profunda, dejan, pues, un requerimiento. El requerimiento es un documento en el cual se le da un detalle de todas las cosas que tiene que presentar, en este caso la empresa, producto de una fiscalización laboral. Y luego tenemos, en la segunda parte, a las actuaciones de orientación. Vean ustedes, nos dice acá esta parte que se desarrollarán mediante visita o en la forma que se determine en cada caso. En actuaciones de consulta o de asesoramiento técnico, la orden superior podrá derivar asimismo de una petición de los empleadores y los trabajadores, así como de las organizaciones sindicales y empresariales. Si bien el Ministerio de Trabajo, por intermedio de SUNAFIL, tienen, pues, digamos, la obligación, de acuerdo a sus normas internas, que ellos tienen que, de una manera, orientar a las empresas y también a los trabajadores para efectos de que pidamos nosotros quizás alguna orientación respecto a algo que ocurre en la empresa. Por ejemplo, cuando hubo el año pasado, esta de la pandemia, cuando hubo varias empresas que cerraron sus operaciones, muchas veces el contador de la empresa, o en todo caso el empresario, llamaba, digamos, al Ministerio de Trabajo para que le digan cómo va a actuar con respecto a los trabajadores, ya que el negocio estaba paralizado, no había ingreso, por lo tanto, si mi empresa está cerrado, ¿qué acción tomo yo como empresario con mis trabajadores? Entonces ahí, pues, el Ministerio de Trabajo, como son expertos en la materia, dan o brindan asesoría justamente a las empresas para que determinen qué cosa es lo que se debe hacer. Pero un punto importante, que el orientador laboral, ¿qué cosa es lo que le dice al empresario? Bueno, si bien el gobierno dio subsidios,
dio pues la suspensión perfecta de labores para efecto de que el empleador no, digamos, no despida a los trabajadores. Justamente esa es una función de la inspección del trabajo en el cual ellos, los inspectores laborales, pues no requiere que eso ocurra. Lo que el inspector laboral, digamos, su misión de ello es que todas las empresas deben primeramente asegurar a sus trabajadores para evitar problemas. Cuando en el caso que ellos requieran, digamos, de una inspección y lo hagan de manera sorpresiva, no quieren sorpresas, quieren que todos los trabajadores que encuentren en el centro de trabajo estén asegurados, ¿no? Eso es lo que es una de las funciones principales, en este caso, de los inspectores laborales, ¿no? Eso ellos se encargan de fiscalizar, de inspeccionar que todo ocurra con transparencia dentro de la empresa. Si una persona, digamos, está laborando y el inspector pasa por allí a hacer su trabajo de campo y encuentre a alguien que no está en planilla, ya el inspector lógicamente que va a aplicar una infracción a la empresa. Eso vamos a verlo más adelante. ¿Qué más tenemos acá, señores estimados? Miren, ¿quiénes participan, dice, en la actuación inspectiva? Primeramente, vamos a hacer mención sobre este punto en particular. Vamos a precisar, pues, que las partes que actúan son, primeramente, la entidad empleadora, es decir, la empresa. Tenemos luego los trabajadores y luego los inspectores de trabajo. He puesto allí 3 imágenes en el cual hago referencia pues, a la empresa. Por ejemplo, Plaza Bella, hago mención a Promar, hago mención, digamos, a otra empresa, y luego pongo trabajadores, ¿no? Que justamente están laborando, y pues los inspectores de trabajo que van muchas veces a las empresas y se entrevistan con la persona encargada, ¿no? Eso es la función de ellos. Cuando acuden en una inspección, digamos, laboral, siempre ellos van a, digamos, a coordinar con el gerente o con la persona encargada, digamos, del negocio, ¿no? No pueden ellos actuar de una manera prepotente, ya que a ellos también se les prohíbe. Ellos tienen que ir con respeto, a hablar con la persona encargada, para efecto de dejarle quizás un requerimiento o dejarle una esquela para que se presente y vaya a comparecer en su NAFIL. Pero eso era cuando era presencial. Si bien es cierto, ahora el Ministerio de Trabajo aún no atiende de manera presencial, todas las denuncias, digamos, se hace de manera virtual. Hay una plataforma de la SUNAFIL, que justamente lo ha aperturado para que los trabajadores, digamos, o las empresas que quisieran hacer alguna denuncia, quizás, lo pueden hacer por ese medio. El Ministerio recepciona esa documentación y le da, pues, respuesta más o menos una semana a 15 días y le da solución al problema en el caso hipotético que los trabajadores quieran, pues, denunciar. ¿Correcto? Lógicamente que también ellos visitan, ¿ah? A pesar de que su trabajo actualmente no es presencial, pero en estos casos particulares, cuando hay denuncia, los inspectores laborales acuden digamos, a las empresas para corroborar justamente la denuncia que ha hecho un trabajador. Clases de inspectores laborales. Miren, sobre este punto, pues vamos a hacer mención que la SUNAFIL, pues, considera a 3, digamos, puntos importantes para efectos de, digamos, de realizar este trabajo. Los supervisores inspectores, que justamente son los directivos, los inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares. Son 3, digamos, 3 puntos importantes en SUNAFIL que justamente van a supervisar, van a monitorear el cumplimiento laboral en una entidad. Vamos ahora a explicar con respecto a los supervisores, inspectores de trabajo e inspectores auxiliares. ¿Correcto? Mira, va en ese orden. Primero está el supervisor, luego viene el inspector de trabajo y luego vienen los auxiliares. ¿Correcto? Dice acá, son los servidores públicos cuyos actos merecen fe, seleccionados por razones objetivas de actitud y con la consideración de autoridades en los que descansa la función inspectiva, que emprende el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de los gobiernos regionales. Entonces, como ya hemos explicado, ¿no? Los supervisores tienen un cargo, luego vienen los inspectores, en ese orden, en ese orden. Cuando el inspector deriva función al inspector, muchas veces el inspector deriva al auxiliar. Entonces, en ese orden, digamos, cada uno tiene funciones que cumplir en cuanto a su trabajo que se está encomendando. A ver, vamos ahora a explicar con respecto a las funciones, en este caso que la norma le permite a los supervisores inspectores. ¿Qué nos dice con respecto a esta función?
Primeramente, este supervisor tiene pues que coordinar, dirigir, supervisar y controlar las actuaciones inspectivas que desarrollan los inspectores de trabajo e inspectores auxiliares. Como digo, eso es un orden. Luego, expedir órdenes de inspección designados, dice al inspector o equipo de inspección actuante, estableciendo, nos indica, las actuaciones a realizar. Cumplir funciones inspectivas a fin de comprobar el cumplimiento de la normatividad sociolaboral, así como acciones de orientación, información y difusión de las normas legales. Como este señor supervisor tiene el rango, digamos, superior a los inspectores, tiene pues la obligación, digamos, también de orientarlo, darle la información debida a los inspectores para que hagan un adecuado trabajo. Porque si yo soy inspector y tengo a mi cargo a muchos inspectores, a muchos auxiliares, tengo que, digamos, en este caso, represento, digamos, su jefe de estos señores, que están, digamos, en un nivel subalterno. Por lo tanto, el supervisor le irá a orientar, ¿no? Le orienta para que ellos actúen de una manera eficiente cuando vayan justamente a inspeccionar a las empresas. Pero ahora, repito, es de manera virtual, por ahora. No sabemos hasta cuándo, sí, pero sí le hago mención de que sí están saliendo ellos cuando ya amerita pues una visita inspectiva a las empresas, ahí sí van los inspectores laborales o en todo caso los auxiliares, digamos, a hacer su trabajo de campo. Los supervisores por lo general no salen, ellos esperan que el inspector y el auxiliar visiten a las empresas justamente para corroborar si efectivamente se están cumpliendo con las normas laborales. Eso es su trabajo del supervisor. Él espera que estos señores pues actúen de buena fe y lógicamente le reporten a él como jefe para él tomar una decisión. Y lógicamente que también muchas veces cuando hay dudas, digamos, razonables, en este caso particular de la inspección, los inspectores laborales como los auxiliares siempre le van a consultar, a este supervisor para que le indique qué cosa es lo que tiene que hacer. Porque en toda inspección laboral, así como muchas veces hay problemas dentro de la empresa, también hay problemas cuando estos señores vayan a una empresa, digamos, a una inspección laboral, también consultan con su jefe, y su jefe consultará con otro que está de repente, digamos, es más superior, ¿no? Todo es una cadena en las entidades del Estado, ¿no? Siempre se consulta al máximo, al jefe máximo, para que todo salga de manera correcta, ¿ok? Vamos ahora a mencionar con respecto a las funciones de los inspectores de trabajo, así como los inspectores auxiliares. Ambos tienen las mismas funciones. Uno quizás con mayor rango, pero las funciones son las mismas. Por ejemplo, realizar visitas inspectivas para verificar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales de seguridad y salud en el trabajo. Ese es un punto importante que todas las empresas hay que tener en consideración, sobre todo la seguridad y salud en el trabajo, ¿okay? Proporcionar orientación técnica y preventiva a empleadores, trabajadores, a fin de promover, nos indica, el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, efectuar citaciones y realizar actuaciones de comparecencia para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral. Sobre este punto quiero hacer un ejemplo. Mire, cuando indicamos acá que estos inspectores de trabajo, así como los auxiliares, pues ellos tienen que ir a visitar las empresas, ¿correcto? Hacen visitas, digamos, con documentos para que ellos preparen, digamos, la documentación, como también lo hacen de manera inopinada, de manera sorpresiva. ¿No tienen ellos la potestad? Sí tienen ellos la facultad de hacerlo. Y si por A o B una empresa se rehúsa a que no ingrese a la empresa a hacer una inspección, ya prácticamente este inspector auxiliar o de trabajo pues le dará la multa correspondiente a la empresa por no permitir ingresar a estos inspectores. Muchas veces los inspectores, ¿qué cosa es lo que dicen? Pero señor inspector, tiene usted que dar un documento. No, la norma es eso, la norma de dos formas. O te doy un requerimiento cuando ella es digamos, una inspección, digamos, íntegra, y cuando es inopinada, cuando es, digamos, sorpresiva, simplemente ellos tienen digamos, la opción de visitar a las empresas, y si algo está incumpliendo, y si no se le permite el ingreso, entonces ellos toman una medida en la cual le van a poner una sanción a la empresa por evitar que ingrese. Miren, le he puesto acá una imagen, si ustedes recuerdan lo que pasó el año pasado, no creo que fue en el mes de marzo, abril, en lo que pasó en McDonald's.
¿correcto? En McDonald's fallecieron dos jóvenes justamente a razón de que esta empresa, McDonald's, pues es una empresa grande, no es una empresa mediana, es conocido a nivel mundial, McDonald's, fue creo en San Miguel, en el cual dos chicos fallecieron, perdieron la vida a razón de qué, porque este negocio de McDonald's, porque McDonald's solamente es el nombre comercial, es la franquicia que usa ahí, pero los dueños son otros. Entonces, ¿qué pasó allí? No contaban, según la investigación, con la seguridad y salud en el trabajo. Vean ustedes, no se les daban las herramientas necesarias a estos jóvenes a fin de que cumplan a cabalidad su función. Por ejemplo, este negocio, pues, para hacer la limpieza, porque los chicos estaban haciendo mantenimiento, estaban haciendo limpieza al local, porque ya creo que había cerrado, y estaban pues dejando limpio. ¿Qué pasó allí? Ellos pues usan bota de Heaven, bota especial, usan guantes, usan otro material para que no le afecte a la salud. Sin embargo, estos chicos no tenían, por ejemplo, la bota que justamente es para poder trabajar allí en este negocio. ¿Y qué pasó? Había pues según lo que se vio por la televisión y por los medios, decía pues no que había un cortocircuito, no sé, algo pasó allí que se electrocutaron justamente porque no tenía la bota que es especial para, digamos, para este tipo de trabajo, los chicos fallecieron. Entonces, lamentablemente, esto ocurre. Y justamente allí, cuando ocurren estos actos, estos hechos, el inspector y el auxiliar aquí va a consultar para ver qué medida va a tomar. Consulta juntamente al supervisor. El supervisor irá a otra persona que está por encima de él. Porque esta noticia fue relevante. Esta noticia no fue digamos, de que quedó ahí, ¿no? Hubo la prensa y justamente pues este negocio fue mal visto por un tiempo, ¿no? Pero bueno, estimado, esto es lo que hay que evitarlo. En las empresas tienen que dar después, en este caso, los trabajadores tienen que solicitar a su empleador para no tener problemas, ¿no? Eso es lo que se requiere siempre en estos tipos de trabajo. Por ejemplo, otro caso, una empresa constructora. Una empresa constructora que no le otorgue los guantes necesarios en este caso, a los trabajadores, que no le dé un casco, por ejemplo, también hay problemas. Podría pasar un accidente. De repente, como son construcción, le puede quedar algo en la cabeza y ahí queda esta persona, en el caso que no tenga pues los medios para protegerse. Entonces, esto hay que tener bastante cuidado. Es bien delicado, porque si yo soy una empresa constructora y pasa un accidente en mi empresa, imagínense la familia o el trabajador me va a hacer a mí una demanda penal si yo incumplo las normas laborales. Por eso es importante, primeramente, que este trabajador, sea cualquiera el rubro de la empresa, tiene que estar en planilla, ¿no? Eso es lo que yo siempre le digo a los empresarios. Tienes que asegurar a todos tus trabajadores. No, pero si yo aseguro, voy a pagar beneficios sociales. Eso es la gran preocupación de algunos empresarios que se expresan así. ¿Qué cosa es lo que dicen? Bueno, no aseguro porque eso conlleva a mi empresa a tener costos laborales. ¿Y qué cosa prefiere uno? No ponerla en planilla y luego que pase un accidente y luego cuando esta persona te va a demandar, ¿cuánto es lo que te va a costar? Entonces hay que ver ahí costo-beneficio. ¿Conviene asegurar? Por supuesto que sí conviene, porque nadie está libre de un accidente. Me refiero a cualquier actividad económica, un restaurante, un grifo, una empresa constructora, una empresa minera, por ejemplo, ¿no? Y así hay rubros en el cual obliga prácticamente al empleador a ponerle en planilla a los trabajadores. Desde el momento que ingresa, previo contrato de trabajo, tiene que estar pues asegurado este trabajador. Y también dependiendo de su actividad económica, tiene que tener un seguro vida. Correcto, ahora con la nueva ley, justamente el seguro vida salió a razón de este accidente que hubo en McDonald's, que el gobierno en ese entonces del señor Vizcarra sacó una norma en la cual decía hay que darle seguridad vida desde el momento que el trabajador ingrese a laborar. Entonces eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado. Y eso hay que tener en cuenta, estimados participantes, ya sea ustedes como trabajadores o como empleadores, tener bastante cuidado con esto. Es bien delicado. Luego vamos a hablar con respecto a la actuación inspectiva. Esta actuación inspectiva pues está regulado, ¿no?, en la ley 28806. Y nos dice pues que son las diligencias que la inspección de trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador para comprobar si se cumplen
las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso proceda, dice, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales. Entonces, esta ley 28.806 se refiere pues, a la Ley General de Inspección Laboral, en el cual el Estado le otorga todas las facultades para que los señores, digamos, inspectores, auxiliares o de trabajo, pues, realicen su trabajo con eficiencia, ¿no? Esta norma es muy amplia, solamente hemos precisado algunos puntos más rescatables para efecto de este taller que tenemos con ustedes y pues explicar, digamos, muchas veces algunas, digamos, que no cumplan las empresas con su deber. Bien, vamos a hablar ahora con respecto a las facultades de los inspectores, lo que le decía, ¿no? Esta norma faculta pues, a los inspectores laborales, como también a los auxiliares y a todo el ente, digamos, regulador del Ministerio de Trabajo, de SUNAFIL, para que, digamos, cumplan a cabalidad sus funciones. De conformidad nos indica, con el artículo 5 de la ley 28.806, y en cumplimiento, dice, de sus funciones, los inspectores de trabajo se encuentran facultados para realizar actuaciones inspectivas. Mire, acá ya le está facultando, con esta ley 28.806 le dan libertad prácticamente a los inspectores para que realicen su trabajo de campo. Cuando tomen conocimiento de la violación flagrante de normas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que están ahorita apuntando los señores de SUNAFIL, seguridad y salud en el trabajo, que muchas empresas carecen de esto, no lo hacen, no sé por qué no lo hacen, no toman conciencia de que el trabajador tiene que tener todas las herramientas necesarias para que pueda cumplir sus funciones dentro de la empresa, ¿ok? Dice así, y en cuyo caso actúan de oficio, obteniendo los medios de prueba cuya desaparición o modificación pudiera afectar el resultado de la inspección. Entonces, estos señores, pues, inspectores, como ya se le indica en el artículo 5, ahí prácticamente le están dando luz verde para que ellos puedan visitar a las empresas, digamos, cuando se les requiera, o en todo caso ellos pueden hacerlo también de oficio, ¿correcto? Pueden ir digamos, de manera muy personal, digamos, a hacer inspecciones cuando son, pues, cuando el Ministerio hace una campaña, porque siempre hay campaña de visitas inspectivas, por ejemplo, en julio, por decir, en el mes de julio, por fiestas patrias, siempre ellos salen digamos, a las empresas a visitar. Son visitas inopinadas. También sale en el mes de diciembre, ¿ok? Ellos pues salen, digamos, a hacer inspecciones, pero las inspecciones ellos lo hacen, digamos, de acuerdo a la actividad económica. Ellos también hacen en la noche, van de repente a los restaurantes, van a las discotecas, cuando era normal, cuando era presencial, siempre ellos visitan. Y cuando ellos salen ese tipo de visita inopinada, lógicamente que algo encuentran en el cual esas empresas están actuando, digamos, de manera incorrecta. Para eso ellos salen ahí, para que justamente con las facultades que poseen, pues, orientarle, en este caso, al empleador, en el caso de que esté en falta. ¿Correcto? El plazo dice para la realización de la actuación inspectiva. En este caso, vamos a hacer mención con respecto a las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse en el plazo que se señale en caso concreto, sin que con carácter general puedan dilatarse más de 30 días hábiles, salvo que la dilación sea por causa imputable al sujeto inspeccionado. ¿Cómo interpretamos esta parte? Miren, cuando precisamos acá y decimos que eso se va a dilatar, ¿no?, por causa, pues, de la empresa, justamente es cuando el inspector laboral, ya sea auxiliar o de trabajo, visita a una empresa, lógicamente que le envía un requerimiento a efecto de que vaya a comparecer, o en todo caso el inspector visita a la empresa. No, hay dos formas: o bien el inspector va a la empresa, o bien deja, pues, un requerimiento para que uno se apersone a comparecer en el SUNAFIL, ¿correcto? Eso era cuando, repito, cuando era presencial. Ahora todas las inspecciones son de manera remota, todo es virtual, ¿correcto? Te ponen fecha y hora y uno tiene que estar en su computadora para que pueda, digamos, hacer la coordinación con el trabajador o con el empleador, o en todo caso, cuando uno quiera presentar un documento, también lo hace vía virtual. Por mesa de parte, por ahí se ingresa la documentación. Y también cuando hay denuncia por parte del trabajador, o cuando el empleador también quisiera
enviar pues no sé, de repente un memorándum, un documento en el cual ha cometido quizás un trabajo de falta grave, también lo envíe por esa vía. O sea, hay ambos para empleador y para los trabajadores. Cuando indica acá que es causa imputable al sujeto inspeccionado, muchas veces pues las empresas no tienen la debida documentación en regla, o sea, no lo tienen a la mano, como se dice. Y justamente eso hace que amplíe el plazo, que ya no sea 30 días, porque el 30 días es el plazo que te dice la norma para que el inspector pueda realizar su trabajo de campo. Sin embargo, muchas veces se ha visto que hay empresas que no presentan, que incumplen la presentación de acuerdo al requerimiento, no lo presentan. En este caso, el inspector, para no ponerle la sanción correspondiente, le da tiempo. Dice, bueno, te doy una semana más, pero me lo presenta. A pesar de que le da plazo, en algunas veces las empresas hacen caso omiso, no presentan nada. En este caso, siempre el inspector tiene que actuar, porque tampoco lo va a esperar. Y justamente eso hace que se dilate el tiempo, no sea más de 30 días. De repente llega a un mes, a unos 15 días más. Entonces eso es lo que hay que evitar. En una empresa, si bien es cierto, habríamos que ver qué cosa es lo que estás pidiendo también, porque hay documentos que ellos piden pues, y demoran, ¿no?, para uno poder elaborarlo. ¿Correcto? Entonces eso hay que tener en cuenta qué cosa es lo que el inspector solicita a efecto de que se presente y se adjunte a lo que ellos requieren. Pero, como repito, habríamos que ver qué cosa es lo que ellos requieren. Quizás sea algo que no salga a veces de inmediato. ¿Okay? Hay varias cosas que sí demora para la elaboración de lo que ellos piden con respecto a la salud, de trabajo. A ver, origen de la actuación inspectiva. Primeramente vamos a mencionar que por orden, dice, de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a solicitud fundamentada, dice, de otro órgano del sector público o de cualquier órgano jurisdiccional, por denuncia que es la de mayor frecuencia. ¿Okay? Cuando nace, en otras palabras, una actuación inspectiva. Generalmente, como indico, y siempre se ha visto pues, casos que es por denuncia. Por denuncia, por muchos factores que el trabajador quizás no esté de acuerdo con las acciones del empleador. Un empleador tiene que ser un poco flexible con sus trabajadores, pero tampoco hay que abusar, ¿no? Hay que abusar. Entonces ahí, pues, eso es lo que se quiere evitar, ¿correcto? Y acá, pues, la denuncia, antes era, ahí le he puesto dos imágenes, que uno se acercaba al Ministerio de Trabajo, tenía que ir temprano a veces tenía que ir a las 4 o 5 de la mañana porque había mucha demanda, y luego, pues, actualmente ya se hace de manera virtual. La denuncia, digamos, se hace de manera virtual. Pero, ¿en qué caso, no? Como es en denuncia, ¿cuál sería un ejemplo en el cual yo como trabajador podría denunciar a mi empleador? Por ejemplo, cuando este trabajador, perdón, esta empresa no cumple pues, con el pago de mi remuneración de manera semanal, quincenal o mensual. Si yo laboro, y si usted labora, y si todos laboramos en una empresa, ¿ok? ¿Por qué laboramos? Laboramos a cambio de qué cosa? De una remuneración, ¿ok? Nosotros damos el servicio físico a la empresa porque es personal el trabajo, y lógicamente que si nosotros vamos a trabajar es porque queremos percibir algo. Nadie va a trabajar gratis. Entonces, si este señor llega, por ejemplo, el día 30, a ver, este mes de mayo, estamos 31, cada día el lunes, ¿qué pasaría si llega 31 y no me ha abonado nada? Y tampoco me dice nada. El trabajador justamente va a reclamar: señor empleador, estamos ya 1 de junio y no me paga mi sueldo. ¿Cuándo lo va a pagar? Necesito porque tengo gastos que realizar. El empleador, ¿qué cosa es lo que responde? Bueno, te voy a pagar a fin de semana porque no hay plata. Me puede decir. Y así todos los meses. Entonces el trabajador, ¿cree usted que va a estar contento que llegue a fin de mes? Porque uno se proyecta. Al menos los que tienen familia, nos proyectamos justamente porque hay gastos fijos que digamos en la casa, en el hogar. Y pues que no me paguen a fin de mes o que me paguen después de una semana o 15 días, vean ustedes qué acción puedo tomar. ¿Okay? Y también otra cosa, que si yo laboro y no estoy en planilla, también es otra infracción que incurre muchas veces a algunos empresarios. Y algunos, como les digo, hacen eso, ¿no? Hacen eso y dicen, bueno, voy a contratar a trabajadores, pero no lo voy a asegurar. Primeramente, según ellos, según la idea equivocada que tienen algunos empresarios, ¿qué cosa es lo que argumentan? Bueno, para yo asegurarlo, tiene que pasar el periodo de prueba. Siempre escucho en las empresas que estos señores empresarios pues, tienen la idea antigua, ¿no? Dicen ellos que
pasa el periodo de prueba, que son de 3 meses, y ahí recién lo van a asegurar, cosa totalmente equivocada. ¿Qué pasaría, como le dije al inicio, qué pasaría si en ese lapso de 3 meses en el cual el joven o la señorita está de prueba, le pasa un accidente dentro de la empresa o fuera de la empresa? ¿Qué pasaría ahí? ¿Sobre quién va a recaer la responsabilidad si eso ocurriera, si no lo asegura? Por eso yo siempre aconsejo a los empresarios y también a ustedes, estimados participantes, como empresarios o como trabajadores, hagan pues valer sus derechos. Nuestra Carta Magna justamente regula eso, los derechos laborales. Está desde el artículo 22 al 29 de nuestra Constitución Política, justamente ahí precisa respecto a todos los derechos que nosotros como trabajadores tenemos que tener. Ahí lo regula. Y también otras normas laborales. Pero, como repito, pues acá hay empresas que no lo hacen. Están violando, en este caso, la norma laboral por no asegurar a un trabajador. Como ya le dije antes, su argumento de ello es que si lo aseguro, voy a pagar mucho, voy a pagar de salud, digamos, voy a pagar renta de quinta, voy a pagar beneficios, pues, y eso no me conviene, dicen algunas empresas. Pero también sobre este punto en particular, habríamos que señalar en qué régimen está la empresa. Porque si yo estoy en régimen de la microempresa, la pequeña empresa y la gran empresa, pues, digamos, los beneficios son diferentes, ¿no? Por ejemplo, si una microempresa, para estos casos, pues no paga, digamos, no paga gratificación, no paga CTS, simplemente le permite la norma otorgar 15 días de vacaciones a sus trabajadores. En cambio, la pequeña empresa otorga, en este caso, pues, media remuneración, ¿ok? Media remuneración. Y la gran empresa y la mediana empresa, ellos sí otorgan todos los beneficios a sus trabajadores. Entonces, habríamos que tener en cuenta el régimen laboral al cual está sujeta el empleador, ¿correcto? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Miren, punto importante. Punto importante a tener en cuenta cuando una empresa tiene pues una inspección laboral. ¿Qué cosa es lo que realmente solicita el Ministerio de Trabajo para efectos de una fiscalización laboral? Primeramente, ellos te envían, porque esto acá es un requerimiento en el cual te invitan pues a que prepares, a que tengas a la mano la siguiente documentación para efecto de que ellos actúen, digamos, y vayan a la empresa a realizar su trabajo, ¿correcto? Primeramente dice, documentos que acrediten la representación de la empresa. Cuando uno precisa, cuando uno señala con respecto a estos documentos, ¿ok? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿O a qué se refiere? Esta parte pues indica, por ejemplo, si hay una empresa, por decir, distribuidora ABC SAC, ¿no? Es una empresa, es una empresa jurídica. Entonces, yo soy inspector laboral, ustedes son, digamos, el gerente de la empresa, pero acá viene la pregunta, si ustedes se van a identificar como gerente inspector laboral, ¿qué cosa es lo que le voy a decir? ¿Cómo sé yo, señor empleador, que usted es gerente? Por eso que acá pide documento que acredite la representación de la empresa. ¿Documento cómo se llama? Se llama una vigencia de poder, en el cual está vigente aún su cargo de gerente, porque cuando una persona va a comparecer ante el Ministerio de Trabajo o ante una FIN, va al gerente. Muchas veces cita al gerente porque esta persona es el representante legal de la empresa. Por lo tanto, él tiene que acudir a la, digamos, proporcionar toda la donación que el inspector laboral le ha requerido a la empresa. Entonces, él es la persona adecuada, idónea para a personas. Repito nuevamente, ¿cómo se demuestra eso? No solamente con la constitución de la empresa, con la escritura pública, eso digamos, el ministerio, el SUNAFIN, no te pide eso, te pide una vigencia de poder, porque la constitución, vamos a suponer que mi empresa lo haya formado en el año 2019 y me están citando en este año 2021. Del año 19 al año 21 quizás hayan cambiado o hayan removido al gerente. Claro que al inicio fue esta persona, pero ¿cómo yo sé que esta persona pues, aún sigue siendo gerente? Si por A o B en el año 21 hicieron el cambio de gerente, entonces por eso que el inspector laboral exige a la empresa que le muestre o pide una copia literal o pide una vigencia de poder, pero en este caso solicita la vigencia de poder.
Vigencia de poder indica un documento que uno lo gestiona en la SUNAT, en los registros públicos, y sale con la fecha actualizada. Las entidades del Estado siempre piden una antigüedad que no sea mayor a 3 meses, ¿correcto? Entonces ahí pues la empresa tiene que requerir y también lo hace virtual. En la SUNAT, en los registros públicos, lo está haciendo de manera, digamos, virtual, este documento que se llama vigencia de poder. Cuesta un valor de 26 soles, está costando, y te lo entrega a la hora esta vigencia, ¿okay? Te lo envían al correo. Hay que gestionarlo vía virtual y ellos te responden, ¿ok? Luego dice, carta poder simple de representación, de ser el caso. ¿Por qué decimos de ser el caso? Porque muchas veces, estimados participantes, el gerente pues no tiene tiempo para ir acá a la avenida Sala, cuando era presencial, ¿eh? Cuando era presencial, ahora es virtual, ¿correcto? Ahora muchas veces se junta contador, abogado o gerente para atender, en este caso, al inspector laboral vía digamos, de vía remota, no vía de manera virtual. Lo hacen así actualmente, ¿ok? Pero acá, como les decía, muchas veces hay gerentes pues, que no tienen tiempo. Ellos están ya abocados al trabajo. Ojo que el cargo de gerente en algunas empresas, me refiero a la micro o la pequeña empresa, los gerentes muchas veces trabajan en la empresa, inclusive trabajan de obreros, por decir así. Ellos están ahí en su empresa laborando. ¿Con qué tiempo van a ir, digamos, a la SUNAFIL? Si esto fuera presencial, no van a ir ellos de su domicilio, digamos, a la avenida Salaberry, ¿no? Donde está el Ministerio de Trabajo. Entonces, ellos, ¿qué cosa es lo que dicen? Bueno, señor contador, señor abogado, pues le daré poder, ¿no? Porque yo no puedo acudir, porque yo voy a tener que dejar de producir para ir para allá. ¿Y cuánto tiempo me demanda? Imagínense que la empresa quede, por ejemplo, en Puente Piedra, o que esté ubicada en Villa El Salvador. ¿Qué tiempo hay de Villa El Salvador al Ministerio de Trabajo? Por lo menos 2 horas, por lo menos. 2 horas para ir, 2 horas para regresar. Y el tiempo que lo esperas al inspector, hablamos de 5 horas a 6 horas aproximadamente. Entonces, ese tiempo, dice el gerente, mejor me quedo en mi empresa, voy a producir y le doy una carta poder simple al abogado para que pueda llevar la documentación que el contador ha preparado. Muchas veces acude el contador o en otros casos acude el abogado a comparecer. Y tiene que ir con una carta poder simple. Ahí no le piden legalizado. Que yo, empresario, otorgo, digamos, amplio poder a tal persona para que se pueda apersonar y pues pueda, digamos, presentar la documentación requerida según requerimiento número tal. Entonces, es una carta simple, nada más. Firma el gerente con su sello y va el señor, digamos, en este caso, a la SUNAFIL, ¿correcto? Pero virtual, ¿cómo lo hacen? Virtual también tiene que enviar por la casilla electrónica, tiene que mandar ese documento para que ellos corroboren y luego ya viene la fecha que el inspector te da para que tú puedas, digamos, conversar con ellos vía virtual, ¿no? Pero, repito, se le da documentación. Ellos revisan y cuando es necesario, pues, te citan de manera virtual para que explique alguna cosa que no está clara o en todo caso los inspectores acuden a las empresas, ¿ok? Luego dice acá la constancia de alta y baja de registro. A ver, ¿cómo es este documento? Esta constancia de este registro justamente es pues cuando la empresa ya haya, digamos, buscado a una persona para que labore en un puesto específico. Por ejemplo, si yo contrato a una secretaria, para contratar a una secretaria o contratar de repente a un contador, por decir así, lógicamente que había una convocatoria, ¿no? Había una convocatoria y pues estas personas son los seleccionados, son los elegidos y luego paso a hacerle su contrato de trabajo, o sea, en ese rango, ¿no? Su contrato de trabajo en el cual pongo cláusulas que tiene que cumplir este señor. Después de que suscriban el contrato de trabajo, las personas que van a elaborar, el contador o la persona encargada de recursos humanos hará pues le dará de alta en este registro. Este registro es un documento que luego también le voy a explicar, ¿no? Un documento en el cual indica pues cuando uno inicia su trabajo en una empresa, ¿ok? Como acá le indico, el contrato de trabajo también pide el ministerio en una inspección laboral los contratos de trabajo, digamos, del personal. Justamente acá también muchas veces hay empresas que no cuentan, no hacen contratos, no sé por qué. Yo siempre pregunto por qué el abogado de la empresa o el contador a cargo de la parte, digamos, de asesorar la empresa, no elabora los contratos.
Entonces, eso pues a veces hay empresas que no lo hacen. No dicen, no, yo ya conversé con el trabajador y ahí queda. Claro que sí, las normas también te permiten que pueda hacer un contrato de manera verbal, pero ¿cuándo va a radicar un problema? Cuando este señor ya no labore. Si no labora, ¿qué cosa lo que le va a decir? Si no hay contrato, si no está en planilla, podría reclamar los beneficios sociales a su empleador, tendría los medios probatorios para hacerlo, es un poquito dificultoso, ¿no? Por eso siempre se recomienda que el trabajador también pues converse con su empresa y lo asegure. Eso es lo ideal. Y también las empresas tienen que asegurarlo, porque estaría cometiendo una infracción de no hacerlo. ¿Y cuándo puede caer esta empresa? Cuando la SUNAFIL le haga visita inspectiva, ¿correcto? Ahí puede caer también este empleador. Así que recomendación, mejor asegurarlo. ¿Ok? Contrato de trabajo dice boleta de pago. Tiene que también otorgar boleta de pago de remuneraciones, hojas de liquidaciones de CTS, participación de la utilidad y otros beneficios sociales. Al respecto, quiero hacer una precisión de acuerdo a la CTS y a la utilidad. Primeramente, pues la CTS se le va a otorgar a los trabajadores siempre y cuando pertenezca a una pequeña, mediana o gran empresa. Ellos tienen CTS. La microempresa no otorga este beneficio. La utilidad se le otorga, digamos, a la empresa otorga utilidad siempre y cuando tenga más de 20 trabajadores en planilla. Ojo, en planilla, porque muchas veces hay empresas que tienen quizás 25 trabajadores, de los cuales solamente 15 están en planilla o 10 en planilla y el resto fuera de planilla. Eso no es así, porque ahí estaríamos incurriendo en una falta, digamos, una falta grave. Entonces, eso pues no se permite. Si yo, empresario, tengo 25 trabajadores, los 25 deberían o deben estar en planilla. No puedo omitir a un trabajador que no esté en planilla. Tiene que asegurarlo a todo y con su sueldo real. Porque muchas veces he visto, cuando he hecho también auditoría a empresas, he observado que este trabajador gana, por ejemplo, 3.000 soles. Miren cómo a veces hay diferencia en la parte contable. Este trabajador percibe una remuneración mensual de 3.000 soles, sin embargo, cuando uno revisa digamos, la planilla, ¿cuánto figura en planilla? Figura una remuneración mínima vital, es decir, 9.30. Entonces, ¿cómo el contador va a sustentar el gasto por la diferencia? Si hablamos de 3.000 soles, ¿ok? Que gana este señor y en planilla está con 9.30, hay una diferencia de 2.070 soles que estaría en el aire. ¿Y cómo el contador va a contabilizar esos 2.070 por un trabajador? Ese 2.070 multiplícale por 12 meses. ¿Cuánto sale por 12 meses con un trabajador? Sale 24.840. Y si yo tengo 15 trabajadores, multiplica esto por 15 trabajadores, me sale 372.600 que la empresa está dejando de contabilizar. No está incluyendo el gasto hecho, ¿y cómo va a ser ahí? Estoy omitiendo allí, estoy omitiendo cosas que yo tengo para sustentar gasto. Cuando el empleador se da cuenta de que debería poner planilla, cuando el contador de la empresa elabore los estados financieros, porque con esa diferencia de gasto que no está registrado en la contabilidad, no está contabilizado, ¿cuánto pagaría de renta esta empresa? Miren, con ese monto, pagaría 109.917 de impuesto a la renta, porque la tasa es 29,5 para la gran empresa. Entonces, voy a pagar más de 100.000 soles de renta. Entonces, estimado, recomendación sobre ese punto, que estén en planilla. Porque mire, ¿cuánto vas a pagar de renta? Usted dirá, no, pero no pago al trabajador. Está bien, no paga al trabajador, pero me paga renta. Entonces, por un lado, muchas veces la empresa, pues por desconocimiento del empresario, a veces pues cae y, digamos, de manera infantil. Pero acá hago una aclaración. ¿Quién es la persona encargada para decirle esto al empleador? Esto no lo haga, esto tiene que hacerlo. Somos los abogados, somos los contadores, o quizás el administrador, para efecto de que no incurra en estos actos. ¿Okay? Entonces hay que hacerle un cuadro a ellos para que entiendan. Pero muchas veces no lo hacen, pues, no lo hacen. Y ponen en planilla, como repito, con una RMB. Ponen a todos 9.30. ¿Y qué cosa es lo que dicen? Bueno, al menos los tengo asegurados. Pero no lo tienen con su sueldo real, pues, no lo tienen con su sueldo real. Entonces hay un vacío allí, que eso hay que cubrirlo después. ¿Y cómo lo va a hacer el contador? Entonces ahí hay un problema también. Luego dice registro de control de asistencia.
También pide el inspector laboral que uno presente primeramente cuántos trabajadores tiene y, digamos, ve allí la hora de ingreso y la hora de salida. Por ejemplo, si yo soy trabajador y mi horario es de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿y qué pasaría si el inspector laboral en ese reporte, porque te bota un reporte, el control de asistencia, muchas veces uno lo hace, pero cuando uno va a un trabajo, se registra con su índice. Hay una maquinita que uno pone el índice derecho y ya fijó la fecha que hora has llegado. Otros cosas lo que hacen, otras empresas tienen una computadora, digitas tu DNI y ya ingresaste. Otros qué cosas lo que hacen, tienen otra estrategia, otro mecanismo. Pero otras empresas, ¿cómo hacen? Tienen un papel, una hojita o un cuaderno de control, ahí dice nombre, hora de ingreso, hora de salida, y la firma. Entonces, hay una nota en una hoja simple. Imagínense ustedes, en una hoja simple. Estamos ya en una época de la tecnología y algunas empresas aún utilizan esa hojita simple. Pero esa hojita simple te lo pide el inspector, porque para esa hojita simple no requiere que esté legalizado. Lo hacen en Excel, lo hacen, no sé, en un documento, pero que los trabajadores te firmen. Le decía que si yo soy trabajador y mi horario según contrato dice de 9 a 5 de la tarde, ¿y qué pasaría si el inspector laboral justamente se fija en mi persona? Se fija en la semana 1, perdón, día 1, día 2, y en uno de los días se va a percatar que yo trabajé de 9 a 9 de la noche. ¿Ok? De 9 de la noche. En otras semanas, igual, de 9 a 9. Y así se fija. Entonces, ¿qué cosa va a observar? En este registro de asistencia, ¿qué cosa es lo que va a observar el inspector laboral? Va a decir, bueno, acá estoy observando que hay algunos trabajadores que han laborado más de la jornada laboral, han laborado más de 8 horas. Entonces la pregunta que hacen ellos es al empresario, señor empresario, ¿usted ha pagado horas extras a los trabajadores? El empresario muchas veces ni sabe. El gerente, porque esto de acá lo maneja para recursos humanos. Hay un área que justamente ve el horario de ingreso, digamos, de personal. O lo ve el área de recursos humanos, si cuenta la empresa, o en todo caso lo ve, digamos, el administrador encargado, o una persona que esté a cargo de los trabajadores, del personal, por ejemplo. Él tiene que saber a qué hora ingresó, a qué hora salió y si tiene horas extras. ¿Para qué? Para que el contador calcule las horas extras más su adición, ¿eh? Porque la norma dice claramente que si una persona tiene, por decir, en el día, 3 horas extras adicionales, por las 2 primeras horas se le tiene que incrementar el 25%, se le tiene que incrementar, y por las terceras restantes el 35%. Entonces acá hay una precisión y una pregunta. ¿Los empresarios pagarán horas extras más su adición? Entonces acá hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. Porque si yo, trabajador, firmo de 9 a 9, imagínense, cuando el inspector laboral pida, por eso que justamente pide los contratos porque en los contratos está estipulado el horario y también pide la boleta de pago. Si en el reporte que nos brinda pues, la empresa sobre el registro de asistencia y yo veo que hay varios trabajadores que trabajan más de 8 horas, ¿por qué cree que pido la boleta? Porque en la boleta se debe consignar las horas extras. Repito, en las horas extras se va a reflejar las horas, digamos, las horas adicionales que uno ha elaborado. Tienen que estar allí, más su 35 o 25%. Entonces, si el inspector laboral tiene acá el reporte de control de asistencia y se percata que hay trabajadores que tienen horas extras y ve la boleta y la boleta no figura, si en la boleta figura que está en blanco, sin embargo, en mi control de asistencia figura que sí ha habido horas extras, pregunta, ¿hay sanción ahí? Por supuesto que sí. Ha cometido una grave infracción esta empresa por no considerar en la boleta de pago esas horas extras y más su 35%. Por eso el inspector laboral te pide la hoja de liquidación, te pide los papeles de trabajo, cómo has calculado las horas extras, si está bien calculado, si has puesto bien el 25 o el 35. Entonces ahí también uno pues tiene que, cuando vas a comparecer, te lo piden, tu hoja de trabajo. Asimismo te piden, por ejemplo, cómo has calculado la CTS. Te pide ahí y te pide los vouchers, si cuadra o no cuadra. También te pide la utilidad, cómo lo has calculado. Demuestra pues, si bien el papel dice que ha recibido tanto y ha firmado el trabajador, pero ahora explíqueme, contador, o explíqueme, señor abogado, o explíqueme, señor gerente, cómo ha calculado para que le pagues. Y tienes que explicarle.
Y si no le puedes explicar, ¿qué hace? Por eso que muchas veces el gerente no acude a la comparecencia porque no puede explicarles. ¿Quién explica eso? El contador o el abogado que conozca materia laboral. Entonces ahí, estimado, hay que hacer esta precisión, ¿ok? Pero en mi caso, como yo voy a comparecer, ¿qué cosa es lo que digo? Siempre voy con el gerente para que él escuche, digamos las acciones que hacen en este caso los inspectores. Siempre hay que invitarlo para que el gerente vea cuál es la falla, porque él dirá que todo está bien, que mejor que le diga un funcionario del ministerio, para que vea en el caso hipotético que hubiera error acá en la parte laboral. Por eso que yo a veces lo llevo para que él escuche. Al final yo voy a hablar, pero quiero que a mí no escuche eso. Eso es bueno siempre, estimado, acudir con él, representante legal, para que no él conozca, porque va a pensar de que todo está bien. Mejor que lo diga el inspector laboral. ¿Ok? Miren, tenemos otro, el punto 6. El punto 6 hace referencia a contratos de locación de servicio. ¿Y qué es este contrato? ¿Quiénes son las personas, digamos, que deben otorgar este documento? Son los profesionales. Por ejemplo, si yo si yo presto servicio en una empresa, lógicamente que la empresa me va a decir, señor contador, señor abogado, deme por favor su contrato de locación. Yo tengo que elaborarlo. Acá hay una diferencia. El contrato de trabajo lo elabora la empresa, pero el contrato de locación lo elabora el profesional, que va a dar servicio a la empresa. Y cuando yo quiera cobrar mis honorarios, porque acá hay honorarios, renta de cuarta categoría, ¿no? La otra de contrato de trabajo es renta de quinta y contrato de locación es renta de cuarta categoría. Para poder cobrar mis honorarios, tengo sí o sí que girar mi recibo por honorario electrónico. Ahora todo es electrónico. Si yo no giro mi recibo por honorario, la empresa, ¿cómo me puede pagar mis honorarios? Entonces, ellos exigen ya al abogado, al contador, a que emita sí o sí este documento para que pueda pagar sus honorarios, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre en muchas empresas? Miren, le digo esto porque cuando voy a hacer auditoría laboral, encuentro este error infantil. Como yo siempre le digo al contador, siempre le digo al empresario, acá hay un error. No puede usted, señor empresario, a ver, un rubro que sea, a ver, ¿qué rubro puede ser? Que sea pues un grifo, que sea un grifo. Señor gerente, he estado observando en la planilla de sus trabajadores que solamente hay 4 personas de planilla, sin embargo, he contado ahorita que hay 14 trabajadores en un turno, ¿eh? Porque los grifos tienen mañana, tarde y noche. Entonces, si yo cuento solamente en el día, imagínense cuánto habrá en la tarde y cuánto habrá en la noche, cuánto personal. Calculo por lo menos que habrá más de 20 trabajadores, por lo menos. En un grifo más o menos que tenga 2 islas, por decir así, que tenga solamente 2 surtidores que despachen. Ahora, ¿qué cosa es lo que se observa en algunas empresas? Que hay, pues, estimado, tiene la empresa, como decía, tiene 15 trabajadores. De los 15 trabajadores, solamente me aseguran a 5 y 10 con recibo por honorarios. Entonces la pregunta va acá. Esas personas, esas 10 personas que emiten su recibo por honorario, ¿qué tiempo están en la empresa? Y sorpresa, están más de 8 horas. Sin embargo, emiten recibo por honorario, que justamente allí ya la empresa está incurriendo en una infracción, porque este señor trabajador debería estar en planilla, porque son trabajadores dependientes, no son independientes. Acá hay una diferencia. Los dependientes, los trabajadores, ellos laboran 8 horas, por lo tanto ellos tienen que permanecer 8 horas dentro de la empresa. Después de las 8 horas ya se pueden retirar, porque es su salida. Sin embargo, los señores de contrato de locación, como mi persona, por ejemplo, yo voy a una empresa, visito una empresa, estoy 1 hora, estoy ahí 40 minutos o estoy 2 horas, dependiendo del trabajo. Y ahí dejo a mi asistente para que se quede trabajando. Pero yo me voy a otra empresa. ¿Yo estaría 8 horas? Yo no estoy 8 horas. Solamente estoy 2 horas, porque así figura en mi contrato. ¿Ok? Entonces yo no soy dependiente. Yo soy independiente. Por lo tanto, yo pongo mi horario y pongo los días que voy a una empresa. Lo otro, sí, tú no tienes que respetar tu horario y los días de trabajo. Entonces, eso es la diferencia, ¿okay? Con respecto a este contrato de locación. Y como le decía, no hay que cometer este error de poner, digamos, que estos señores que tengan pues renta de cuarta vean más que, digamos, que los señores que están en planilla. ¿Y cómo la SUNAT lo va a percatar? Cuando este señor, este supuesto locador, este supuesto señor que presenta su recibo honorario, que labora en la empresa, emite su recibo honorario,
¿Qué hace la empresa? Lo va a poner en la plana, en la planilla, lo va a considerar. La SUNAT se percata, en este caso ya viene a ver la SUNAT. La SUNAT se percata y ¿qué cosa es lo que dice? Bueno, he observado que en la planilla de tal empresa hay 10 trabajadores con RH y hay, y hay 5 con boletas de pago. No puede ser, pues, estimado, no puede ser así. Al contrario, podría ser quizás que vea 10 en planilla y 5 con recibo por honorario. Ahí sí podría aceptarse, pero habríamos que ver esas 5 personas quiénes son. Si son trabajadores, repito, para mí debería estar asegurado. Pero eso hacen las empresas, ¿para qué? Para no pagar los beneficios sociales. Eso es lo que argumenta. Al final y al cabo, cuando esta persona que esté considerada con renta de cuarta categoría le puede hacer una demanda a la empresa, sí lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene los medios probatorios, tiene un recibo que le ha girado la empresa y está pagado. De repente la empresa comete el error de transferirle la cuenta del trabajador y ahí cae la empresa, porque hace cruce y efectivamente el trabajador, siendo de cuarta, emitiendo un recibo honorario, podría hacer una demanda porque tiene los medios probatorios para demandarlo. Y ahí, ¿qué me valió a mí no asegurarlo? Imagínense, algunas empresas hacen eso, ¿correcto? No debería ser así, por supuesto que no debería ser así, pero algunos lo hacen y eso hay que evitarlo, porque al final es un problema. Al final, cuando te demanden, cuando ya termine su relación laboral, te va a demandar y le vas a tener que pagar Bueno, al magistral. trabajador. Son las 11:10, mandaremos a break 15 minutos. ¿Le parece bien? ¿Ya? Ok, no hay problema. Bueno, a todos los espectadores son 11:10, el break será de 15 minutos, así que estaremos volviendo a las 11:25. Muchas gracias.
Buenas, ¿qué tal? Son las 11:25 y vamos a reanudar lo que es el programa con el magíster Héctor Chico. ¿Estamos? Sí, magíster. Bien. A ver, ahí ahora no me tengo problema con la cámara, pero vamos en todo caso, a comenzar. Se me ha detenido la cámara, no puedo poner mi cámara ahora. A ver, intente, magíster. Buenas, ¿qué tal? Al parecer hay un problema técnico. El magíster se ha salido por unos minutos, pero me contactaré con él para poder reanudar con lo que es el programa. Buenas, magíster, ¿qué tal? A ver, intenten activar su cámara ahora. Sí, lo estoy haciendo, pero me sale Ya, ahora sí. A ver, ¿me puede devolver el host? ¿Cómo? El host. A ver, ¿me indica cómo es esto? No, no. En participantes, Ah, panelistas, igual. Ah, más. ya, ya, ok. Sí, ya. Entonces reanudamos con el programa. Bien, estimados, vamos a continuar con la otra parte respecto pues a las inspecciones laborales, ¿no? Bien, seguimos acá, hemos comentado con respecto al punto 6 sobre el control de locación, que si bien es cierto, pues no se debe de permitir en una empresa que tenga más trabajadores con renta de cuarta que con renta de quinta, correcto, debe ser al contrario. Con respecto al formato TR5, ¿no? Es un formato pues, que pide, en este caso, la SUNAFIL para efecto de que ellos realicen su trabajo de campo, ¿no? Un documento en el cual están los nombres de todos los trabajadores, sus fechas de ingreso, su remuneración, las horas que han laborado. Es un formato que siempre lo exige la inspección laboral. Luego, la identificación de peligro y evaluación de riesgo, el IPER, también este documento lo solicita de acuerdo al giro de negocio. Asimismo, tenemos la síntesis de la legislación laboral, luego tenemos los registros del PS-PLAME y del registro que también lo requiere, contrato de seguro de vida de ley, que justamente esto radicó, pues, como dije, del accidente que pasó en el McDonald's. Desde esta fecha está ya la SUNAFIL exigiendo a las empresas a que presenten este contrato de seguro. Lo puede hacer con RIMA, con MAFRE, con La Positiva, con Pacífico. Hay varias empresas aseguradoras que dan este tipo de servicio. Luego tenemos la autorización de la Autoridad Ministerial de Trabajo para la contratación de niños y adolescentes. Esto es en el caso de que alguna empresa tenga pues, o cuente con personal que tenga de 18 hacia atrás, la cual pues no se permite, ¿no? Porque yo no voy a permitir a un niño de 12 años o 14 años para que labore en mi empresa. Si lo quiero hacer, el ministerio te pide que tenga un consentimiento y una autorización de los padres para que ese niño pueda trabajar en la empresa, ¿correcto? Entonces eso se gestiona en el mismo Ministerio de Trabajo.
Ahora no se puede hacer eso por la pandemia, pero lo hace de manera virtual. Y ese documento es la que uno tiene que llevarlo, digamos, a la empresa para que ya esté autorizado por los padres para que un niño pueda laborar. Pero repito, de preferencia, mejor no lo hagan porque a veces trae problemas esto de tener a un menor de edad en mi centro de trabajo. Reglamento interno de trabajo cuando corresponda, cuando una empresa pues, tenga más de 100 trabajadores, tiene que tener sí o sí su reglamento interno. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, también te lo pide. Equipo de protección personal, también te lo exige. Repito esto de acuerdo al giro de negocio. Por ejemplo, son para las empresas mineras, son para las empresas pesqueras, son para las empresas constructoras, por ejemplo, que tienen que usar este equipo de protección. Y también, pues, lo que está exigiendo actualmente la SUNAFIL es este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Casi a la gran, o sea, a todas las empresas está exigiendo este documento, que justamente eso no lo elabora el contador, no lo elabora, en este caso, el gerente, lo elabora personas capacitadas y preparadas para elaborar este tipo de informes. Cualquiera no lo puede hacer. De preferencia lo hacen los ingenieros, no industriales, que conocen este tipo de digamos, de reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, son 14 puntos en el cual la SUNAFIL pide pues, a la empresa cuando van a hacer una inspección laboral. Pero ustedes me preguntarán, ¿y los 15 puntos hay que presentarlo? No, no, de acuerdo a la actividad económica y de acuerdo a lo que ellos te van a pedir. Pero por lo general, hecho de manera global, todos los puntos que la SUNAFIL exige y solicita, digamos, en un requerimiento a las empresas. Luego tenemos pues la comparecencia, ¿no? Que está pues regulado en la resolución ministerial, la 169-2013-TL de trabajo. ¿Qué nos dice esta comparecencia o qué nos indica? Los sujetos inspeccionados, es decir, las empresas, intervienen pues en las actuaciones inspectivas de comparecencia directamente o a través de sus representantes. En ambos casos deberá pues, identificarse con el inspector de trabajo a cargo de la diligencia. La representación se considera, nos indica, que el representante legal de la persona jurídica tiene facultades plenas para intervenir en las actuaciones inspectivas de comparecencia. Esto quiere decir de que si yo soy gerente, tengo que ver que en mi testimonio, en la escritura pública, figure justamente ese rubro en el cual me permite a mí como gerente general tener esa facultad para poder acudir a la SUNAFIL, a la SUNAT, a otros tipos de entidades, municipios, por ejemplo. Entonces tiene que constatar allí en mi testimonio, ¿correcto? Si no, de no ser así, pues no tiene cómo o no tiene la representación jurídica para que esta persona pueda acudir a comparecer. Comparecer se entiende de que yo como empresa tengo que acudir, ¿no? Miren la imagen, tengo que acudir al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL, para presentar la documentación requerida por ellos. Pero repito, actualmente esta cuestión de llevarlo personalmente ya es de manera virtual, ¿no? Por mesa de parte virtual se envía toda la documentación que los señores inspectores requieran para, lógicamente, presentar, en este caso, a la SUNAFIL. Bien, vamos ahora vamos a ver con respecto a infracciones en materia laboral. ¿Cuándo ocurren las infracciones y por qué concepto? Miren ustedes, primeramente, pues, no registrar al trabajador en planilla, es decir, la PLAME. PLAME significa planilla mensual, guión de registro. ¿Qué nos dice esto de registro? Tengo yo acá en la pantalla, ¿no? Digamos, de la computadora o de su lacto, un documento que es una constancia de alta del trabajador, en el cual indico el formulario 1604-1. ¿Qué cosa es lo que dice? Comprobante de información registrada. Este documento justamente se elabora después de que la empresa haya contratado a un trabajador a efecto de que ocupe un cargo. Entonces, después de que yo haya hecho el contrato, la persona encargada justamente va a ingresar con estos datos a la SUNAT, justamente al registro para registrar a los trabajadores y no solamente al trabajador. Si el trabajador es padre de familia, tiene hijos, también se le va a, digamos, a tomar en cuenta a los derechohabientes, o sea, a la esposa y a los hijos. También tiene que asegurarlo, siempre y cuando el trabajador sea casado, o también viceversa, o también la esposa, si tiene hijos menores de 18 años, también se puede registrar acá en la alta del trabajador. Uno como trabajador y los otros como derechohabientes. ¿Que tienen todos los derechos? Sí, tienen todos los derechos. Entonces, sobre este punto hay que algo mencionar. Mira, algo importante que muchas veces la empresa de manera infantil comete una infracción. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa, vamos a suponer que mi trabajo ingrese, a ver, que sea el martes primero, vamos a poner, digamos, un mes completo,
que yo ingrese a trabajar en mi empresa el 1 de junio. O sea, el día martes yo ya pasé el proceso de evaluación y la empresa me ha contratado a mí que voy a iniciar mi trabajo el 1 de junio, ¿correcto? Yo ya estoy con contrato, ok, voy a trabajar el día 1. Pero ¿qué pasa acá? ¿Cuándo se comete la infracción? Cuando la persona encargada, ¿no? En este caso de recursos humanos o ver la parte del personal, ¿qué cosa es lo que hace? Si bien tengo mi contrato que voy a iniciar el 1 de junio y la persona encargada, o ya sea el contador o ya sea el administrador, correcto, o jefe de personal, recién a mí me va a poner en el registro, por decir el viernes. El viernes, viernes 4, me parece que es, viernes 4. Un ejemplo, ¿eh? Ingresé 1 de junio. Sin embargo, la persona encargada recién me va a registrar en el registro el día viernes, por decir 4 de junio. Mire, ahí ya han pasado día 2, día 3, han pasado 2 días y día 4, 3 días en igual que recién me va a reflejar en este registro. La norma, ¿qué cosa es lo que dice la norma laboral? Que si bien tienes el contrato, que si bien ya estás trabajando, en ese día 1, la persona encargada debería hacer este registro, debería activar al trabajador y darle ingreso, digamos, en constancia de alta, acá debería dar de alta. ¿Por qué? Porque cuando yo doy de alta, miren, no sé si se aprecia, bueno, no se va a apreciar, acá en esta parte acá de este formato de registro, figura la fecha de ingreso. Como yo le decía, acá en esta parte que yo le he puesto, acá debería ser 1 del 06. Dice, debe ser así. Y acá en la parte superior, en esta parte superior que no se aprecia, pero está muy, muy pequeña, en esta parte superior indica ahí, y esta fecha que está acá debe ser igual la que figura acá. Si acá me dice 1 de junio, acá arriba también debe decir 1 de junio. Hasta ahí estamos ok. ¿Correcto? Eso es lo que quiere la SUNAFIL, que las empresas no incurran en infracción. Pero repito, ¿qué hacen algunas empresas? ¿Qué hacen algunas empresas? ¿Ok? Hacen lo contrario. Hacen lo contrario. Como les decía, si acá me figura, ¿ok? Si acá en esta parte de abajo, como yo le indiqué, me figura pues, digamos, el día 1 de junio, ¿ok? Acá dice 1 de junio, y acá, en esta parte de acá, como esto es el momento, esto sí es el momento, acá me va a salir 4 de junio. Ahí, ¿qué cosa pasó? No cuadra la fecha, hay diferencia. Cuando hay diferencia, justamente el inspector te pide, a ver, me presenta por favor la constancia de alta. Y si la constancia de alta figura debajo una fecha y arriba otra fecha, ya está la multa. Imagínense, una multa, digamos, infantil que comete la persona encargada de este registro. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchas empresas incurren en esta falta. Muchas empresas, estimados, incurren en esta falta. Y esta sanción, esta infracción, esta multa que el inspector te lo va a poner es de acuerdo al régimen laboral. Que la multa, digamos, oscila de 198 hasta 231.000 soles. Una multa por esto. Entonces tengan mucho cuidado, estimados, cuando ingresen a un trabajador. Tiene que ser en el acto. 1 de junio, y el 1 de junio tengo que ingresarlo en este registro. Si no, ya estaría incurriendo en una infracción. Repito, la infracción es de acuerdo al régimen laboral. La primera que le mencioné es microempresa y la otra multa de más de, digamos, de 230.000 es para una gran empresa cuando tenga más de 100 trabajadores. Hay unos parámetros, hay unos límites en el cual te dice que pagas la multa. O sea, la multa es una multa leve, grave y muy grave. Eso ya lo determina, en este caso, el inspector laboral cuando haga su trabajo de campo. Al costado presento yo, por ejemplo, la PLAME. Bueno, esta aquí es la PLAME que va a extraer toda la información que el encargado va a poner acá en este formato llamado T-registro. Este registro lo va a jalar el sistema y lo va a hacer en esta planilla que está acá. ¿Okay? Acá, bueno, acá no se aprecia, pero acá están los nombres de todos los trabajadores. Está tu DNI, está digamos, su nombre completo, está cuánto es lo que percibe y los días laborados. Está acá en la plana, ¿correcto? Entonces acá indican todos los trabajadores, pero para que me jale la información, primero tiene que hacer T-registro, tiene que ser esto de acá. Hay que dar de alta al trabajador para que el sistema me jale acá los nombres de los trabajadores, ¿correcto? Entonces, eso es la forma correcta como las empresas deben, pues, digamos, de actuar frente a una inspección laboral y no cometer, pues, errores
infantiles, como siempre yo les digo, porque acá si yo no lo considero en la PLAME, prácticamente estaría, digamos, pagando una multa de manera infantil. Y eso no hay que permitir. ¿Okay? Los empresarios deben conocer también esto. Los contadores, los abogados, los administradores o las personas encargadas, esto ya conocen también sobre esta infracción que muchas veces se incurre. Asimismo, otra infracción en materia laboral es cuando, según el régimen laboral, no realizar el pago de las utilidades a los trabajadores actuales y también a los extrabajadores. Por ejemplo, la utilidad, ¿cómo se paga? Se paga pues de acuerdo al tiempo que el trabajador haya laborado en la empresa. Por decir, de enero a diciembre del año, por decir este año 21, vamos a ver que mi persona haya laborado en una empresa que tiene más de 20 trabajadores, porque para hacerse acreedor de este beneficio de la utilidad, la empresa tiene que tener más de 20 trabajadores. Supongamos que tenga 30 y yo labore en esta empresa, empecé a trabajar el 2 de enero y trabajé solamente hasta el 30 de junio. ¿Okay? Trabajé medio año porque busqué otro trabajo y dejé esta empresa. La empresa todavía termina de diciembre su periodo contable, ¿correcto? Entonces, el siguiente año elabora su estado financiero, ¿correcto? Y en el mes de marzo prácticamente presenta su declaración jurada a la SUNAT, su PDT anual, como se dice, el impuesto a la renta. Lo presenta y lógicamente que ahí ha generado una utilidad, suponiendo que haya dado un resultado positivo. ¿Okay? Si esta empresa ha obtenido un resultado positivo, lógicamente que allí me va a pertenecer a mí, con todo el derecho de ley, a obtener parte de la utilidad, de ese monto que se obtenga. Ahora, si yo ya no trabajo, ¿me lo pagará? Por supuesto que se lo paga, ¿correcto? Porque en el trabajo muchas veces queda un amigo, queda una amiga y te pasa la voz. Te va a decir, están pagando la utilidad, anda, cobra. Entonces uno tiene que acercarse a la empresa para que le hagan el pago, cuando uno es ex trabajador. Pero cuando uno labora, sí la empresa le abona, ¿no? Le abona en el mes de marzo o abril su monto de la CTS, siempre y cuando pues, el resultado del ejercicio de las operaciones salga positivo, es decir, vea utilidad. Porque si hay pérdida, no le abona. Así vea más de 20 trabajadores, si ahí no se otorga este beneficio. Igualmente, hay sanción cuando la empresa no pague la CTS de acuerdo a la fecha indicada. La CTS se paga pues en dos armadas, ¿no? Se paga de manera semestral. Se paga el 15 de mayo y se paga el 15 de noviembre, ¿correcto? Este depósito que está hecho el 15 de mayo, que justamente el 15 fue día sábado, pero según la norma se pasa al día hábil, o sea, el día 17 venció el plazo para esta fecha, la quincena de mayo, que fue sábado, se pagó pues en el mes el día 17 de mayo. ¿Qué comprende? Comprende el periodo de noviembre, ¿ok? A abril. ¿Ok? Comprende de noviembre a abril. Ahora, el depósito que se va a hacer el 15 de noviembre comprende desde mayo a octubre. O sea, de manera semestral se hace el abono, ¿correcto? También igual, como le decía, siempre y cuando sea una pequeña, mediana o gran empresa. Porque si es una micro, no paga CTS. Asimismo, incurre la empresa en infracción cuando no entregue en el plazo que establece la ley la hoja de liquidación de CTS, ¿correcto? Entonces, la hoja de liquidación es un documento en el cual se le dice al trabajador que se le ha hecho el depósito de tal cuenta y tal monto, para que el trabajador sepa también que se le ha abonado. Pero el trabajador también ya conoce porque puede ir al banco y puede recibir o puede, digamos, fijar si le han depositado. Y también hay infracción cuando la empresa no realiza los pagos de la gratificación, que es pues el 15 de julio y 15 de diciembre. También si lo hace posterior, estaría incurriendo en una infracción. Entonces eso hay que evitarlo. La gratificación, repito, se paga 2 veces al año, quincena de julio y quincena de diciembre. ¿Ok? Igualmente, si la empresa no otorga vacaciones después de 12 meses a sus trabajadores, también está incurriendo en una infracción. Asimismo, no entregar boletas de pago a su personal también incurre en infracción. Así que hay que tener bastante cuidado con esto, porque muchas veces la empresa demora en la entrega. Normal se permite hasta 3 días para que puedas otorgar la boleta de pago, ¿correcto? Y ahora la boleta de pago tiene una particularidad que se le puede enviar al correo del trabajador, o sea, de manera, digamos, virtual. Entonces, eso también está por ley, que se pueda digitalizar la boleta de pago y se le pueda otorgar a los trabajadores. ¿Está permitido? Sí está permitido porque hay una norma que regula que uno puede entregar boletas de manera digital. ¿Okay? Y si no lo hace, pues como ya le decía, incurre en una infracción. Asimismo,
no exhibir los contratos de trabajo. Cuando vea un requerimiento y la empresa no le quiera entregar, no le quiera proporcionar al inspector laboral o al auxiliar laboral, también incurre en una falta. Y luego no exhibir el registro de control de asistencia. También es otro documento en el cual el inspector te lo va a exigir. El inspector exige este registro, como ya le indiqué anteriormente, para verificar si esta empresa pues, ha considerado a un trabajador más de la jornada laboral y sin embargo, pues, haciendo el cruce con su boleta de pago, no figure nada, digamos, no figure nada en la boleta de pago de horas extras. Sin embargo, he observado, el inspector dice, he observado que en su registro de asistencia el trabajador elabora 4 horas adicionales. Por lo tanto, no se le está pagando sus horas extras y eso amerita una sanción. Eso es lo que dice el inspector laboral cuando ocurren estos casos. Así que si hay horas extras, como ya le indiqué anteriormente, que se consigne en la boleta de pago más su adicional. 25% por las 2 primeras y 35% por las 3 restantes. ¿No? Eso es lo que dice la norma con respecto a la jornada laboral de horas extras. Y así tenemos también ahora no respetar la jornada de trabajo. Si bien esta jornada de trabajo va a figurar en el contrato, si yo en el contrato he firmado mi horario de 9 a 5 o de 8 a 6, de acuerdo a cómo lo pacte las partes, tienen pues que cumplirse. ¿No? Caso contrario, si trabajo más de la jornada, pues ya estaría incurriendo en una infracción en la empresa, o en todo caso, salvo que pague las horas extras. Pero también habríamos que precisar si la empresa realmente paga las horas extra a los trabajadores, para no incurrir en falta. ¿Ok? Acá dice, en caso de cese, entregar el trabajador a la liquidación de beneficios sociales dentro de las 48 horas. La norma precisa justamente de que si yo, por ejemplo, en el ejemplo que le puse, trabajé de enero, ¿ok?, al 30 de junio, a más tardar el día 2 de julio, la empresa me debe de abonar o tiene que indemnizarme, tiene que pagarme los beneficios sociales por esos lapsos, por ese tiempo que yo he pagado, o sea, por periodo trunco, que se le conoce. Me corresponden vacaciones, me corresponden gratificaciones, todo de manera proporcional, ¿correcto? De no hacerlo así, estaría incurriendo en una infracción, porque mi persona, al no pagarme digamos, mi beneficio de la empresa, podría yo denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo. Y ahí el Ministerio de Trabajo hace prevalecer mi derecho. Y aparte que ya los trabajadores conocen también que cuando ya cesa, se le tiene que pagar sus beneficios. Pero ustedes miran, pero ya se le abonó parte. Si ya se le abonó parte de la CTS, lógicamente que me debería la diferencia. Y a ello agregarle vacaciones truncas y gratificaciones truncas para la indemnización. ¿Ok? Asimismo, no entregar el certificado de trabajo a su personal, también incurre la empresa en una falta grave. Acá, hablando de la falta, hay pues falta leve, falta grave y muy grave, que eso ya lo va a determinar, digamos, el inspector laboral cuando realice un trabajo de campo, va a determinar cuánto, ellos van a decir si es leve, si es grave o es muy grave. Entonces eso también amerita a una infracción y la multa, como le digo, para la microempresa es de acuerdo a los trabajadores cuánto tienen laborando y cuánto tienen planilla, digamos, la micro, la pequeña y la gran empresa, ¿no? Eso ya, esas multas bordea desde 198 soles, que es para la micro, hasta una grande que es 231.132 soles que sale la multa por no cumplir con estos, digamos, el documento, con digamos, es todos los puntos que hemos tratado. Si incumple la empresa, amerita pues a que se gane esta infracción. ¿Ok? Estimado, ha sido todo por hoy y yo le agradezco a las personas que están en el aula virtual. Muchas gracias a todos los participantes y si hay preguntas, por favor, lo pueden realizar. Sí, claro que sí. A todos los espectadores entramos lo que es al área de preguntas, alguna consulta, alguna intriga que hayan tenido con respecto a este programa, pueden hacerlo saber por medio de mensaje o también eso pueden levantar la mano para activarle su micrófono y que puedan eh, realizar su pregunta, su consulta.
A ver, estimados participantes, si hubiera alguna duda, alguna consulta que tengan que hacer, por favor, lo pueden hacer con toda confianza del caso. A ver qué parte de lo que hemos expuesto, ¿no? Quizás hubiese alguna duda, alguna inquietud que tengan ustedes, de repente un aporte también es aceptable en este taller y yo pues invito a la sala a que lo formulen, ¿no? Hay que, digamos, expresarnos, a ver qué cosa de repente quisieran ustedes preguntar, qué cosa no quedó claro, ¿no? Para poder en todo caso responder la pregunta. O si no, Magister, mientras que vamos pensando en preguntas, ¿podría dar algún otro ejemplo que se pueda llegar a ver con el tema que he expuesto, que siempre suele pasar y que en verdad creo Claro, que ayudaría mucho a los espectadores así que es. están escuchando? Muy bien, gracias estimado por la oportunidad. Mire, ya resumiendo todo lo expuesto, pues estimado participante, tenemos que llegar a una conclusión, ¿no? Y la conclusión que siempre yo, digamos, oriento, asesoro a empresa, es primeramente que cuando una empresa, ¿no? Tenga pues personal a su cargo, lo importante en estos casos es, primero, como ya le indiqué, tener asegurado. ¿No? Lo primero que tengo que hacer es asegurar al trabajador. Lógicamente que ese trabajador tiene que cumplir pues, los objetivos, tiene que cumplir, digamos, hay, digamos, requisitos en el cual yo me obligue como, digamos, como empleador, pues, tenerlo, digamos, asegurado al trabajador, pero previa evaluación, ¿no? Saben ustedes que para que una persona ya ingrese a trabajar en un puesto determinado, ha pasado evaluación, ¿no? Se entiende que hay una convocatoria, ¿no? Para el puesto que sea designado, y justamente este trabajador que demostrar experiencia, tienen que demostrar, digamos, ganas de trabajar, les digo, porque si yo contrato a un trabajador que si bien le he observado que viene a la hora puntual, se va a la hora puntual, pero más no lo veo. Entonces, yo estoy requiriendo a un trabajador, primeramente, en ese 3 meses de periodo de prueba, pues, yo tengo que ver si este señor trabajador o esta señorita trabajadora cumple con las expectativas al cual yo he querido contratar sobre un trabajador. Si yo en ese lapso de 3 meses observo que esta persona se ha puesto la camiseta de la empresa, pues esta persona va a trabajar, yo haría qué cosa, contrato por 6 meses o quizás por un año, porque le he observado en ese intervalo de 3 meses que está demostrando conocimiento, está demostrando actitud este trabajador. Por lo tanto, amerita que será un contrato mínimo de 6 y máximo de 1. Por ejemplo, para empezar. Entonces ahí hay que evaluar a este trabajador. Pero lo contrario, si yo, empresario, observo que este trabajador no me cumple las expectativas por el cual fue contratado, yo le digo ahí nomás. En ese intervalo, en ese intervalo de 3 meses, yo le puedo decir hasta ahí nomás. De repente, al mes y medio, me percato que este señor pues, no está demostrando lo que yo quería para mi empresa. Entonces le digo al jefe de recursos humanos, ¿sabes qué? Dile al señor trabajador que hasta acá nomás, correcto, y ya pues que no laboren. ¿Podría hacer eso? Yo como empresa podría hacer eso. Podría tomar una decisión unilateral en el cual quizá el trabajador argumente que se le está haciendo despido arbitrario, porque la empresa dice hasta acá nomás, pero también hay que tener en cuenta la norma, ¿qué cosa es lo que dice? La norma dice que si en ese intervalo de 3 meses, la empresa podría tomar una decisión de decir hasta acá nomás, mientras no pase los 3 meses. Pasados los 3 meses ya se va a desnaturalizar el contrato y ya sería perenne la empresa, el peor del trabajador. Entonces hay que tener cuidado con eso. A ver, creo que hay preguntas, me parece que hay preguntas. Sí, Magister, aquí hay una pregunta, se la Ya. leo, ¿te parece? Sí, sí, hay preguntas, sí. Cintia Sánchez contesta, gracias doctor por la exposición. Más que una consulta le solicito una opinión personal sobre cómo mejoraría el sistema laboral y empresarial las propuestas de los posibles gobiernos futuros. Bueno, agradecer primeramente a la señorita pues, Cintia por la pregunta. Mire, en verdad, pues, como todo gobierno, pues ahorita estamos pasando una etapa, digamos, de una crisis de pandemia que aún no se va. Empecemos por eso. Sabemos nosotros que muchas empresas han quebrado. Sabemos nosotros que hay un rubro al cual aún no apertura. Sabemos que hay rubros. Ahora, ¿qué ofrecen los gobiernos
bueno, saben ustedes pues, que ya el próximo domingo, 6 de junio, pues se elige pues, al nuevo presidente o a la presidenta, ¿no? En verdad, pues ambos tienen propuestas laborales, sí, ambos proponen, pero sabemos nosotros, somos ya creo mayores de edad y siempre ellos quieren lo mejor cuando dicen, pues, yo prometo esto, yo digo esto que voy a hacer. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, ciudadanos, es, ¿lo cumplirán? Porque muchas veces los señores para ganar votos ofrecen muchas cosas, ¿no? Ofrecen muchas cosas. Entonces acá, con respecto a la pregunta, pues habríamos que ver primeramente, ¿qué queremos? Queremos que nuestra economía se fortalezca, ¿okay? Se fortalezca la economía, ya que después de esta pandemia, como ya repito, justamente esta pandemia no termina ahora. Ojo que el nuevo gobernante que va a ingresar pues, el 28 de julio todavía va a sentir esta pandemia. Entonces, ¿qué cosa es lo que queremos nosotros, el nuevo gobierno? Que reactive la economía y justamente pues vean préstamos a los pero me refiero a los micro y pequeños empresarios, cosa que el año pasado hubo el famoso Reactiva Perú, entre comillas, Reactiva Perú, pero ¿quiénes fueron los beneficiados? La mayoría fueron medianos y gran empresa. Y yo que soy micro, yo que soy pequeña empresa, ni un sol me han dado. Por lo tanto, eso esperamos que este gobierno otorgue bien este beneficio a las empresas que justamente hay propuestas, sí, hay propuestas de estos dos candidatos, correcto, hay propuestas que van a apoyar a las micro y pequeñas empresas. Esperemos que así sea. ¿Para qué? Para que eso inyecte a la empresa. Mire, ¿cómo se maneja la economía? Acá ya vamos a hablar de términos económicos. ¿Cómo se maneja esto? Si bien yo no tengo ahorita, en este momento, no tengo capital de trabajo, pero ¿qué requiero? Quiero liquidez. Quiero liquidez para poder, digamos, comprar, poder buscar personal. Mire, ¿cómo se mueve la economía? Si yo tengo un préstamo bancario en el cual la tasa sea, pues, ¿qué le digo? Pues que sea mínimo el interés, porque el gobierno está apoyando justamente a estas micro y pequeñas empresas, yo voy a tener plata, voy a tener dinero. ¿Y con ese dinero qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a invertirlo en capital de trabajo. Voy a comprar de repente una pequeña maquinaria para poder operar, hago compras de mercaderías, busco personal, mira, ahí yo ya estoy moviendo la economía. Al yo comprar a mi proveedor, ellos también van a tener ingresos, ellos van a tener ingresos. Yo compro mercadería, compro insumos, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a fabricar un producto al cual voy a vender a otras personas. Es un triángulo. Yo compro, fabrico, elaboro y vendo a otros clientes, a los consumidores. Entonces la economía se va moviendo. ¿Por qué? Porque tengo capital, tengo plata que el gobierno me ha dado mediante los bancos. Entonces eso es lo que yo quisiera que el gobierno pues, fije, digamos, un monto referencial a las micro y pequeñas empresas y le otorgue pues un crédito con un interés muy bajo. ¿Para qué? Para que se mueva el sistema económico y lógicamente ahí va a haber trabajo, porque la empresa, para que fabrique a alguien lo va a tener que hacer. Entonces buscan a personal y pues lo van a asegurar, van a operar y van a tener plata. Al tener plata, van a devolver lo que han pedido y al final la diferencia sería la ganancia para ellos. Mira, algo bien práctico y bien didáctico. Todo se mueve de acuerdo a la liquidez que el Estado tenga que darle, porque muchas empresas, estimados, se han endeudado con los trabajadores, con los proveedores, con los bancos. Entonces, quiero yo, digamos, que inyecte capital para poder cumplir con mis obligaciones, porque muchas veces, pues, las empresas, como ya usted sabe, han seguido a la quiebra. Algunos han cambiado de giro y no les va bien. Entonces, eso es lo que esperamos del nuevo gobierno, que se fije pues, en la economía del país y vea pues, trabajo, sobre todo para todos. Y sobre lo que más pido siempre a ustedes participantes, y también pido yo salud para todos. ¿No? Eso es lo que siempre vemos. Con salud podemos trabajar tranquilo y pues hacer obras y, estimado, que todo nos vaya bien. ¿No? Eso es lo que siempre pido, salud para todos ustedes. Bueno, Bien, Magister, eso podría yo aportar. Hans Quiroz le hace una pregunta, nos está viendo por vía Facebook también, se está transmitiendo por Facebook este programa, el cual es, para el expositor, si me pagan la liquidación de beneficios sociales, pero no me entregan el documento, ¿Sunafil aplica multa al empleador? ¿A mí me corresponde algo? Ya, mire, habríamos que nosotros ver, ya le dije que toda empresa, cuando un trabajador cesa, tiene que reconocer los beneficios por ley, como yo le expliqué en el ejemplo. A la pregunta de la persona, tiene pues que pagar el beneficio social y tiene que dar un documento. Ojo que tiene que otorgar un documento, porque ¿cuál sería el medio probatorio para la empresa? Ojo, para la empresa en el cual está pagando. Si yo le doy así el efectivo al trabajador,
el trabajador podría argumentar que no le han pagado. Entonces, en este caso en particular, se tiene que demostrar que la empresa haya pagado con un documento, que se llama un documento liquidación de beneficios sociales. Firma el trabajador en mérito que está recibiendo el pago de beneficio y el trabajador tendrá su visto bueno. Y ahí está normal, completo. Ahora, si no me entrega ese documento, ¿cuál podría ser el argumento del trabajador? Podría ir al ministerio a denunciar que no le han pagado. Salvo que la empresa también sea astuta y le transfiera, no le paga al efectivo, que sea, digamos, que lo deposite a la cuenta del trabajador. Entonces ahí habría un medio probatorio. Por eso digo, habría que ver cómo es la figura. Si la empresa le paga al contado o la empresa también, yo, por ejemplo, aconsejo que la empresa le deposite la cuenta para que vea una prueba, una evidencia que he cumplido con el pago de los beneficios. Aparte, le hago que firme la liquidación, pero no puedo ir a la empresa porque está muy lejos. Bueno, la cosa tienes que venir, pues, a firmar documentos, ¿no? ¿Qué me vale a mí? Mañana usted me puede denunciar a mí, digo yo como empresa. Entonces ahí, pues, habríamos que ver, digamos, la forma cómo hacerlo. Repito nuevamente, dos vías. Si le pago al contado, que me firme la hoja de liquidación. Y si no le pago, y si le hago con transferencia, para mí, como empresa, es un medio probatorio al cual, así de trabajar me denuncie, yo tengo acá los medios para demostrar que sí le he pagado. Lo único que he omitido es que no entregó la hojita de liquidación, pero al menos la multa ya sería muy baja. En todo caso, ¿qué cosa lo que haría? Regularizo, le entrego al trabajo de liquidación y ahí queda. Lo más importante, que el inspector laboral o el auxiliar laboral, ¿qué cosa es lo que va a tomar a prioridad? El pago del beneficio. Si se lo pagó, el ministerio lo único que va a decir es, señor empleador, por favor, otorgue su hoja, nada más. Y por una hoja no se pone una multa. Entonces acá, pues, mientras lo haya pagado, mientras lo haya pagado en el plazo de ley, o sea, después de 48 horas. Bueno, Magister, terminando ya la ronda de preguntas, se encuentra Ronald Marcilla, que le sabe la pregunta. Si quisiera tener un trabajador fuera de planilla, ¿cuál es el mínimo de horas? Con esta pregunta ya terminamos ya lo que es el programa para comentarles y también de eso que al finalizar el programa habrá una encuesta en el cual se verá el nivel de satisfacción que han tenido, recomendaciones y comentarios. Así que les suplicamos que por favor puedan llegar a contestar esas encuestas. Le doy paso a usted, Magister, para que pueda responder la última pregunta. A ver, mire, acá lo que dice la norma laboral es muy precisa, ¿no? Nosotros no debemos de violar la norma laboral, tenemos que cumplirlo. Una empresa tiene que obligar, digamos, obligado a hacerlo sí o sí. Si yo quiero tener a trabajadores fuera de planilla, pues, digamos, y yo también pregunto acá, ¿y qué pasaría si llega la SUNAFIL? ¿Qué pasaría si la SUNAFIL pasa por la empresa y se percata de que los trabajadores no están en planilla? Así sea por medio tiempo, así sea por 8 horas. Entonces acá se requiere, pues, que siempre yo aconsejo digamos, lo que debe cumplir un empleador. Tiene que asegurarlo, así sea por part-time o así sea por tiempo completo, ¿no? Eso es mi sugerencia, porque si yo no pongo en planilla, o sea, acá tampoco no hay límites, porque para que una persona se le pague los beneficios tiene que trabajar, dicen, más de 4 horas, pero tiene que estar asegurado. Profesor, pero yo quiero tener solamente 2 horas. Bueno, en todo caso, en este caso, pues ya es algo que no está dentro de la jornada laboral y ahí podría ya usted manejarlo cómo hacerlo. De repente podría usted, dependiendo del rubro del negocio, porque si yo soy una empresa industrial, no le voy a decir a un trabajador que venga a trabajar 1 hora, ni tampoco 2 horas. En una empresa industrial, por la demanda que es, se requiere pues, de mínimo más de 4 horas para que trabaje y pueda estar asegurado. Porque la empresa, creo yo, que ninguna empresa va a contratar para que labore 1 hora o 2 horas, ¿no? Por eso yo digo, pero hay empresas que justamente, los restaurantes, por ejemplo, para esto cerrar, los restaurantes muchas veces contratan digamos, anfitrionas que trabajen de 12 a 2 de la tarde, en el momento que hay público, o de 1 a 2 de la tarde, o a 3 de la tarde, cuando hay público. 2 horas, y por eso le paga. Hace un contrato de locación y le puede dar por los servicios que preste la persona, pero nada más va a dar ese tipo de trabajo como anfitriona. ¿Okay? Entonces eso habríamos que determinar primeramente el giro del negocio, ¿no? Y poder dar las respuestas más precisas, pero aconsejo siempre, estimados y estimadas, pues que aseguren a sus trabajadores. Con eso concluyo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias a usted, Magister Héctor Chico, por la participación, por
sus conocimientos. Y nada, no se olviden de contestar las encuestas y doy por finalizado este programa para emprendedores. Tengan buen día. Bien, gracias a ustedes, muchas gracias.